Buenas noches para todos. En primera instancia, pues disculparme por la situación del día de ayer 21 de julio que no me pude conectar, ciertos inconvenientes personales. Por esa razón no me fue posible la conexión. Y en estos momentos, pues hoy 22, pues vamos retomando tal como se dejó estipulado aquí. En este momento estamos visualizando nuestra pantalla. No, si no, vamos a hacer lo siguiente, como para evitar a veces ese inconveniente que muchas veces sucede. Vamos a proyectarlo mejor todo. Listo. 1, 2 y 3. Ahora sí está proyectando toda la pantalla. Muchas veces, bueno, siempre me gusta dejar acá en el foro de avisos el mensaje. Aquí está. Es inconveniente para la sesión de hoy 21. Pedirles excusas, algo muy personal. Y bueno, ya estamos acá. Algunos que lograrán conectarse, otros que no. Bueno, aquí los tengo. Igual estoy haciendo la grabación como es de costumbre en todas. ¿Sí? Bueno, hoy en esta segunda semana vamos a dar inicio a las siguientes temáticas. Es más, es muy particular esta como tal, puesto que tenemos una de las actividades, así como en la evaluación a entregar, consta de desarrollar prácticamente toda la estructura, el diseño, o cómo organizar un diseño de cableado estructurado de una red especialmente, ¿cierto? Algunos aspectos a tener en cuenta al momento de construir esa propuesta. Entonces, en este momento, pues, a partir de esta sesión, pues, les estaré explicando. Ya cabe recordar que esta sesión, pues, ya fue reestructurada para el día de hoy. Hoy a las 7:34 estamos dando inicio. Tenemos la actividad 2 y la evaluación para esto. ¿Listo? Que son lo que tenemos que ver en esta semana. Bueno. Ya reconsiderando y entrando en materia, pues nuevamente, en 2 semanas estaremos todavía en nuestra primera unidad, sino al 25. Nos ubicamos en la primera unidad. Bueno, ya en segunda instancia vamos a revisar esta actividad, ¿cierto? La segunda actividad como tal que tenemos acá, que consiste en realizar una investigación. Esta investigación, los aspectos que se centran especialmente es tratar de organizar dos mentefactos. De esta manera, por medio de representaciones esquemáticas, vamos a evidenciar cómo construimos nuestro conocimiento, basándonos en las temáticas de fundamentos de medios de transmisión y cableado estructurado. Conceptos que nos estarán aportando, fortaleciendo cada una de estas competencias que necesitamos reflejar al momento de desarrollar, ¿verdad? Nuestra evaluación número 1, que equivale a un 25%. Aquí, pues obviamente los aspectos que tienen que tener, vamos a tener presentes la forma en que usted lo va a entregar, la presentación, el uso correcto de la estructura del mentefacto. Vamos a identificar las referencias bibliográficas, muy importante. Aquí vamos a encontrar ejemplos de cómo desarrollar un mentefacto puntualmente, así que por favor léalo muy detalladamente. ¿Listo? Y en esta misma unidad, pues, obviamente ya te había mencionado que tenemos nuestra evaluación. Esta evaluación es individual. Quiero resaltar que la mayoría de las actividades son individuales. Las únicas actividades que van a ser grupales son las que digan trabajos grupales o que recomienden grupales. Ahorita vamos a explicar cuáles son estos ejercicios, ¿verdad? Que equivalen acá dentro de la página de nuestro módulo guía. Entonces, para esto nos vamos a dirigir a nuestro módulo. ¿Está? Habilitamos. Qué pena, vamos a volvernos un segundo que se... Vamos a darle mejor que se abra una nueva pestaña. Y se estará habilitando. Un segundo que cargue. Qué pena, disculpen. Molestia en la garganta, gripa. Todavía está demorando en cargar. Mientras que carga, resaltar que es esto la actividad, lo que vamos a evidenciar. Y nuevamente, ya que estamos todavía en la misma unidad, vamos a trabajar las temáticas que estuvimos evidenciando. ¿Listo?
Importante reconocer los recursos. Los dos primeros recursos, bueno, son recursos que están asociados a la primera unidad, la primera temática evidenciada sobre introducción a las redes, tipos de redes, que llamamos LAN, WAN, todas estas que vemos nosotros. Y ahorita mismo este recurso, que es sobre arquitecturas de red, descripción de sus capas y los medios de transmisión como tal. Esto hace parte de un curso muy chévere que todavía no está tan desactualizado porque la verdad todavía se usa. Es un curso que vemos acá, te habla clic, muy buen video, ¿cierto? Donde se explica muy interesante y una parte muy puntual, complementaria a lo que tenemos nosotros en el módulo, que son sobre los medios de transmisión, introducción y clasificación como tal, ¿verdad? Entonces aquí prácticamente sería un recurso que estaría fortaleciendo y evidenciando. Y este que está acá, bueno, es el último, que es el de cableado estructurado, referente a las inquietudes que realmente han hecho últimamente algunos para constituir digamos, la evaluación número 1. ¿Listo? Entonces ya teniendo nuestro módulo acá activado, listo, ya cargó. Vamos a proceder aquí en la segunda temática que tenemos nosotros, que es esta parte que vemos acá, medios de transmisión y diseño de cableado estructurado. ¿Listo? Bueno, revisemos un segundo acá. Freider, bienvenido. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, te pongo en contexto, estoy explicando básicamente todo el contenido que hemos evidenciado dentro de la página, dentro de nuestra plataforma, ¿verdad? Lo que es correspondiente a esta semana, explicando las actividades y ahora por último vamos a explicar el contenido de la segunda temática que hace énfasis o referente a la primera evaluación. Y hemos recalcado que en primera instancia todas las actividades son individuales, a excepción de las que indique que puedan hacerlas en grupo. Obviamente en la descripción de la actividad lo mencionará en su momento dado. ¿Listo? Aquellas que no, pues ya sabrán que es individual. Entonces, continuando con lo que estaba explicando, lo que vamos a abordar con esta temática es medios de transmisión y diseño de cableado estructurado. Obviamente, cabe resaltar que cuando estamos refiriéndonos a los medios de transmisión, ¿sí? Hay algo muy interesante por resaltar. ¿Cuál es? El modelo OSI. El modelo OSI, dentro de él como tal, en su estructura, maneja una capa física. Esa capa física donde evidenciamos nosotros cómo se está implementando la red como tal, esa parte que me permite la conectividad. Entonces, algunos de estos pueden ser alámbricos, otros inalámbricos, ¿verdad? Los alámbricos, muchas veces también, como ya lo vimos, podemos evidenciarlos en algunas de las topologías de redes. Pero ahora vamos a evidenciar cuáles serían los medios de transmisión en los que estos se pueden clasificar o los que pueden existir. Muchas veces identificamos el medio de transmisión y el modo de transmisión. Una cosa es el medio, o sea, el elemento que utilizará, ¿sí? El elemento, el entorno, y otra muy diferente es el modo en que se transmite, ¿sí? Muchas veces, esto a veces no lo selecciona, pero más adelante lo estaremos viendo nosotros. ¿Qué podemos ser? Tanto sincrónico como asincrónico, o también mantenemos un duplex, full duplex, half duplex y simplex. Son medios que han existido con el tiempo y que hoy por hoy en la transmisión cableada, pues todavía se ve evidenciado de acuerdo a la necesidad que nosotros tengamos. Entonces, los medios de transmisión, según el modelo OSI en la capa física, deben definir normas que van a ser aplicadas. Todo esto en función de la misma capa, buscando que codificar las señales, ¿sí? Realizar toda la transformación de digital análoga o análoga a digital, ¿verdad? En ese caso aparece la transformación de la información en código binario. Entonces se van a representar muchas de las veces aquí en esta capa, ¿verdad? Algunos aspectos asociados como son tramas de datos. Ahora, eso es lo que lo vemos nosotros en la capa siguiente, que es la capa de enlace. Entonces aquí tenemos capa 1 y capa 2, que es prácticamente los que nos permiten a nosotros realmente establecer la conexión. Entonces, una de las principales funciones que vemos nosotros reflejadas es el objetivo que quiere cumplir. En esta capa, lo que se busca es recrear o establecer la conectividad. Entonces, vamos a encontrar hoy por hoy algunos elementos muy, pero muy importantes que han dado un salto a la tecnología, permitiendo así que tengamos, digamos, por así decirlo, altas velocidades en la transmisión, como es las señales ópticas, eléctricas e incluso las microondas, ¿sí? Que son representadas hoy por hoy a través de la representación de transmisión por bits en cada trama que vamos a ver más adelante.
Ahorita mismo, aquí podemos reconocer algunas de las referentes que podemos ver nosotros en función a lo principal que se debe evidenciar según el medio físico, ¿verdad? Que es cómo evidenciar cómo se viaja o cómo es esa conectividad, esa comunicación a través de cable, hoy por hoy, el que más se usa utilizando UTP, cable de par trenzado. Algunos pueden ser de tipo coaxial, ¿sí? Otros aire, fibra óptica, todo depende, ¿cierto? Esta es la función como tal, aquí en este caso es que establezcamos la conectividad y muchas de estas lo que busca es garantizar esa conexión, permitir fiabilidad, ¿sí? Lograr definir esa estandarización en el uso de las interfaces. Hey, resalto, aquí muchas veces vamos a reconocer lo que es una interfaz, pero una interfaz no es digamos, una representación de código. Acá no, aquí simplemente una interfaz es un puerto, ¿sí? Que vamos a ver nosotros. Esa interfaz pueden existir varias, ¿no? Ethernet, Fast Ethernet, serial, consola, todas esas nos vamos a ver, ¿cierto? En cierto momento cuando estemos identificando los elementos que se configuran para la conectividad. Entonces, los medios de transmisión más usados hoy por hoy, el coaxial, el par trenzado y la fibra óptica. Cada uno, pues nos vamos a dar cuenta, algunos son muy costosos, otros son muy económicos, pero todo dependiendo, digamos, el punto terminal o el punto que va a cumplir en la conectividad dentro del área de la red que nosotros estaremos estableciendo, nos vamos a dar cuenta dónde tiene gran finalidad, ¿verdad? Entonces, el cable coaxial, que normalmente vemos nosotros, aquí tenemos un ejemplo muy sencillo, tiene un aislante, una cubierta protectora, una malla y un núcleo de cobre. Este núcleo de cobre, pues es muy extenso. Hoy por hoy ustedes lo ven en sus modems, que es el que llega y se conecta a veces en el modem, por ejemplo, el modem de Claro, el de Tigo. Otros, pues simplemente tienen terminales que no solamente es de este estilo, sino que es de fibra óptica. Ya a partir de ahí, con sus repetidores, ya te vas a dar cuenta que lo tienes en tu casa, que ya se maneja diferente a través del cable UTP. Entonces, fíjate cómo ese híbrido que tienen dentro de la red, el uso del recurso, les brinda, digamos, en cuestiones de viabilidad y factibilidad económica al servicio o a esa configuración o a esa conectividad que te están brindando a ti en servicio, les es más viable para ellos brindarte. Entonces, así vamos a ver nosotros. Este cable, muchos de ustedes también lo conocen cuando tienen, digamos, televisión por cable, pues ese mismo cablecito que ustedes ven, a veces era blanco, otro era negro, ¿verdad? Entonces es el que ustedes han visto muchas veces. Estos, digamos, es muy caro. Él va a tener una descripción, una etiqueta, va a indicar X base Y, el primero que va a decir la velocidad de transmisión en megabit por segundo, el segundo la base o sin, en el caso que sea con multiplicación o sin multiplicación en el medio, o sea, la banda base como tal, y la distancia máxima actual que va a transmitir. Algunos me entienden esa descripción como tal. Aquí vemos algunos de los tipos de cable coaxial que han existido o que existen normalmente, de acuerdo al dialéctrico y el diámetro como tal. Digamos, trenzado como tal, pues máximo que se ha visto es un cable doble, ¿sí? Pero el resto, pues simplemente se maneja de uno solo y de una manera muy simple. Entonces, esto aquí vemos un par de referentes muy conocidos o muy vistos. Y luego de él, vamos a evidenciar el elemento del par trenzado. Ahorita más adelante vamos a ver ciertos ejemplos, algunos de pronto con respecto a la imagen, pues de pronto no se familiarizan todavía, pero lo vamos a ver más adelante. Aquí vemos simplemente un gráfico de par trenzado, tiene una gran variedad, ¿sí? Para interconectar, es, digamos, uno de los más económicos que vemos. Actualmente el par trenzado, el TP o Twister Pair, entre ellos el UTP que te acabo de mencionar, más utilizado, el STP, FSTP, porque algunos tienen, digamos, dependiendo la estructura interna, algunos son apantallados, otros tienen unos aislantes diferentes, una estructura interna de plástico, todo depende, ¿cierto? Depende muchas veces de cuál es el que estemos utilizando, y entre esas versiones está el UTP, STP y el FSTP, que son los más vistos. Entonces, digamos que ahí podemos identificarlo. Ellos también se categorizan, ¿no? Y tienen unas descripciones en particular. Ciertas ventajas, pues este es muy liviano y muy económico y flexible como tal. Reduce como tal el tamaño. Bueno, aquí digamos que el otro, digamos, era 50 metros. Este llega hasta 100 metros de distancia para poder evidenciar una diferencia muy sustantiva. Este cable se categoriza desde la 1 hasta, he tenido creo que hasta la 8 por ahí. Sí, aquí está, hasta la 8. ¿Sí? La distancia que más han visto. Digamos, lo que más ves, categorías 6A y 7 como tal,
utilizadas hoy por hoy en los cables estándares que tú ves por ahí en la red LAN de las empresas, ¿cierto? Pero es de categoría 8, ya es lo último que se está utilizando, es un estándar, ¿sí? De alta velocidad. Este, digamos, es muy utilizado especialmente por el UTP, el SHITE, y, digamos, a veces lo vamos a encontrar tipo apantallado. ¿Por qué? Por las distancias que va a utilizar para aumentar su velocidad. Algunos no llegan, otros sí, pero todo depende de la necesidad que se tenga dentro de la empresa, ¿ya? Aquí vemos esa diferencia como tal. Te das cuenta de ellos, cuál es la diferencia que se tienen como tal, el que es apantallado. Bueno, aquí el apantallado muchas veces le colocan a la mallita que vemos acá, que a veces es metálica, otros no tienen apantallado, simplemente una hoja de aluminio que está alrededor, otros simplemente tienen una recubierta en plástico en el centro, como te lo había mencionado, y otros no tienen gran cosa, simplemente aumentan los pares como tal y van siempre entrecolchados. Ellos tienen un código de colores, más adelante estaremos viendo algunos tipos, ¿cierto? Y el básico que siempre vemos, su cubierta prácticamente y el plástico como tal. Aparece de fibra óptica pues existen dos tipos, monomodo y multimodo. Esto tiene que ver mucho con el recubrimiento y el núcleo que va a tener. El núcleo como tal, algunos por la forma que es utilizado, se generan a través de cierto vidrio. Algunos son simplemente a través de emisiones de láser, de luz láser o un LED en particular. Sí, un LED tal cual, una luz, una señal como tal que se envíe. Entonces, aquí nosotros, ventajas sobre este cable con respecto a los demás, pues la atenuación es muy baja. ¿Sí? Digamos que poder tener esa refracción a través del radio y luz es muy diferente. Entonces, digamos, reemplaza los cables de cobre por su costo y beneficio especialmente, pero es muy utilizado en grandes distancias. ¿Sí? Por lo menos podemos darnos cuenta de que hoy por hoy para la conectividad y todo lo demás existen cables submarinos, ustedes ya no los han escuchado. Hay un cable submarino por el Pacífico y otro por la costa atlántica. Este tipo de cables es para redistribuir e interconectar los proveedores de servicio de Internet que tenemos nosotros hoy por hoy dentro de nuestro continente y poder integrar esa conectividad entre los servicios, ya sea que existen distancias que a través de no todos tienen el acceso satelital, entonces a través del cable podemos tener un acceso y comenzar a redistribuir con antenas y redistribuir la conectividad, digamos, una conectividad dentro de los proveedores con todo el mundo para tener esa conectividad de Internet que a veces buscamos. Entonces ahí surgen, digamos, el porqué, la existencia como tal. Aquí tiene ciertas ventajas enfocadas al peso y el tamaño, el aislamiento, la ausencia como tal de radiaciones que se disminuye y ciertas ventajas, obviamente, son muy costosos. Ahí la principal ventaja, esto es muy costoso. Por eso algunos simplemente trabajan esa parte híbrida de la conectividad, como te había mencionado. Entonces, es como para tenerlo pendiente. Y su clasificación, como lo había mencionado, multimodo y monomodo. Estos son los dos tipos de fibra como tal, ¿cierto? El multimodo, esta fibra permite que la luz pueda tener muchas reflexiones, es decir, que se va a reflejar alrededor, es como si tuvieran varios espejos dentro. ¿Sí? Ese núcleo, ese revestimiento que va a tener, va a permitir que se logre un reflejo de la luz, como si tuviéramos una cantidad de espejos. Y de esta manera poder transmitir a través, entre más grande el diámetro que sea, así, digamos, va a ser un poquito más difícil la transmisión, porque va a llegar un momento en que se va a perder. Pero entre más cerrado va a ser mucho más rápido el envío como tal. Entonces, la fábrica como tal de esto, pues obviamente lo que busca es la emisión de un rayo de luz. Y es lo que va a surgir después con el monomodo. Digamos, el monomodo simplemente es a través de LED, utilizará una luz con la que va a mandar, ¿cierto? Entonces, aquí lo que vemos dando cuenta nosotros de que es muy importante, independientemente, cuál sería el tipo que estaremos utilizando nosotros. ¿Sí? Bueno, acá más adelante estaremos viendo lo que vemos acá, de acuerdo al tipo de núcleo, ¿sí? Cómo podemos evidenciarlo nosotros. Este tipo puede ser multimodo, pero de un alto índice, de acuerdo como lo había dicho, el grado, el diámetro del núcleo como tal, pues va a permitir mayor amplitud, mayor envío de la información como tal, o más dado. Esto es más que todo es utilizado para el monomodo, ¿cierto? Entre más pequeño, y el que tenga más grande para el multimodo. Entonces, es muy fácil cuando usted vea un cable de fibra óptica, identificar realmente cuál es el tipo de tecnología que estaría utilizando en ese caso. ¿Ya? Bueno. Tiene un siguiente concepto. El siguiente concepto que es importante reconocer, identificar en este momento, es el cableado estructurado. El cableado estructurado hoy por hoy es, digamos, un ejercicio o un taller practicado por muchos de los ingenieros, no solamente los ingenieros de sistemas,
ingenieros en telecomunicaciones, ingenieros electrónicos, ¿sí? Eléctricos, que se encargan muchas veces, a veces, de seleccionar o ser los encargados de establecer toda la red de comunicación, ¿sí? O establecer los protocolos de transmisión y señales, que muchas de las veces pues es lo que prácticamente se enfoca, ¿no? Entonces, hay cableado estructurado, al utilizar el elemento físico, pues se vuelve prácticamente ese ejercicio que nosotros debemos identificar y poder desarrollar lo que para nosotros es una infraestructura requerida en el diseño de una red. Entonces, en un proyecto informático, un proyecto de comunicación. Entonces, aquí nosotros, ¿qué buscamos básicamente? Emitir una solución segura. ¿Por qué segura? Porque acuérdate que si tenemos un control de la transmisión de los datos, un punto por donde vamos a mandar los datos, ¿sí? O vamos a establecer la conexión, se nos hace mucho más fácil cuando tenemos ese medio. Entonces, aquí el cableado estructurado lo vemos como ese medio físico, utilizando cables, elementos complementarios, a través de los cuales vamos a permitir la conectividad de nuestros dispositivos que van a conformar nuestra red. Este sistema de cableado estructurado lo podemos emerger como menciona nuestro módulo, como esa infraestructura requerida para lograr que los datos logren una transmisión confiable y segura, ¿cierto? El cableado se encuentra instalado de tal manera que los usuarios, en este caso, van a facilitar su acceso. El cableado va a encontrar prácticamente protegido, es muy bueno, ¿cierto? Eso es muy bueno, especialmente en el espacio que se llama el Telecommunication Room o el Salón de Telecomunicaciones, buscando prácticamente el concepto de lo que es una solución longeva. ¿Qué es una solución longeva? Tener una estructura con mantenimiento, revestimiento, aseguramiento, que permita en primera instancia una solución que perdure durante cierto tiempo, ¿sí? Vemos otra característica que es enfocada ¿a qué? A la modularidad. La modularidad es una capacidad de integrar varias tecnologías sobre el mismo cableado, ya sea de voz, de datos o de video. Y esta palabra permite de que el mismo cableado, sin cambios como tal, va a servirnos para eso. Significa de que vamos a tener unos costos más reducidos. Por eso se dan cuenta que hoy por hoy en muchas de las empresas siempre vamos a encontrar puntos de conexión, es decir, ya está estipulado, está generado toda la infraestructura de cableado estructurado que se va a necesitar. ¿Por qué? Porque es muy económico brindar ese tipo de conexión. Asimismo, vamos a encontrar distintos tipos de cableado. Algunos van a ser horizontales y otros verticales. El cableado estructurado normalmente, al dividirlo de esta forma, podemos decir que el horizontal es el que vamos a ver nosotros dentro de un espacio, ¿sí? Y va a estar compuesto ¿por qué? Por la estación de trabajo, su conector denominado faceplate que vemos aquí, el patch cord, que es desde el puesto de trabajo o la estación de trabajo, que se va a conectar. A ese pues, se le llama el wall cord como tal. Hay una recomendación mínima que tenga 3 métricos, por mucho, ¿sí? Para que la distancia desde el centro de comunicaciones o la cometida como tal, que tenemos de conexión con el router y el switch y nuestro patch cord, que es el que va a redistribuir la cantidad de conexiones, nos permita, digamos, llegar a un máximo de 90 metros y no pasar los 100 metros. Esto en el caso que sea utilizando cableado UTP, ¿sí? O cableado de par trenzado, en este caso, para llegar a un máximo de 90 metros, cosa que nos permita que el cableado del wall core se tenga una rata ahí de distancia, ¿no? A veces no, digamos que siempre nos recomendaban 10, pero no importa, lo importante no es pasarse los 100 metros para no tener que necesitar el uso de un repetidor. Entonces, ahí está una recomendación en particular. Aquí vamos a ver un ejemplo muy sencillo de cómo identificar de pronto en un espacio de una oficina o algo en particular, un modelo o una suposición de modelo, ¿sí? Para implementar un cableado en este caso. Identificamos los espacios, los edificios que vamos a tener nosotros. Cuando vamos a buscar la conectividad entre ellos, dentro del cual vamos a identificar el cuarto de comunicaciones o telecomunicaciones, cada una de las áreas de trabajo y este cableado que vemos acá, que es horizontal, ¿verdad? Perdón, este es vertical, qué pena con usted. El horizontal, pues es este que vemos acá. Sí, cabe resaltar que está de manera horizontal, pero listo, con cada uno de los espacios de trabajo y la cometida que tenemos acá. Pero ese que los une a todos es el que se le llama el famoso backbone o el cableado interno, comúnmente conocido como el cableado vertical, ¿sí? El famoso backbone. Aquí nosotros vamos a ver ciertos aspectos, ciertas recomendaciones o, digamos, ventajas, características que al implementar un proyecto de cableado estructurado podemos reconocer. Como cuando se desea tener una red confiable, es importante reconocerlo. Establecer algo a largo plazo, una conectividad de este caso, muy importante. Entonces surge algo muy interesante.
Ve, ¿y cómo vamos a tener nosotros estas recomendaciones para saber que quiero hacer un muy buen diseño de cableado estructurado o un diseño de una red en particular? ¿Sí? Enfocado con esta solución tipo cableado estructurado. Ustedes que tienen esa actividad especialmente asociada a su evaluación número 1, aquí van a partir con ciertas recomendaciones. En primera instancia, usted puede diseñar un plano de la red sobre esos aspectos que va a reconocer o se van digamos, a reconstruir. Y en ese, pues al hacer un plano, usted puede identificar que muchas de las veces usted desconoce los aspectos físicos. Entonces toca calcular una serie de distancias, ¿sí? ¿Para qué? Para poder colocar las famosas canaletas donde el cableado va a estar organizado y agrupado. De esta forma, generar un mapa sobre esas herramientas que van a ser imprescindibles al momento del diseño físico de la red. Entre estas podemos reconocer que me permita representar las balizas que van a marcar los espacios, es decir, las etiquetas, una ayuda de posicionamiento del área, una ayuda para estimar los costos del cableado, de cuánto puede ser, de pronto por metro, está estipulado, ¿verdad? Que yo voy a necesitar, por eso realizo una métrica, reviso prácticamente cuáles son las distancias para poder calcular y con base a ese cálculo identificar la cantidad de cable que yo voy a tener. Por eso es importante a veces reconocer los planos que ya existen, ¿sí? Y poder representar ahora sí los planos de la red. ¿Para qué? Para identificar los puntos donde yo voy a establecerlos, ¿sí? De cada oficina, las medidas sobre cada uno de ellos, la descripción, la nomenclatura. Especialmente, ¿por qué? Porque esta nomenclatura me va a decir cuál es el estándar que yo estoy utilizando. Listo, aquí vamos a ver un ejemplo, un plano muy sencillo que podemos ver nosotros. Esto que pueden ver acá puede ser una oficina, ¿cierto? Aquí tenemos unas estaciones de trabajo, el PC 01, 02, 03. Esto es una entrada, una puerta. Aquí esto es una entrada. Aquí tenemos el rack, que es donde va a estar todo, que va a conectar. Mira que aquí vamos a aprender un punto, 2 puntos, 3 puntos. Los rojitos son los puntos de datos, donde mi estación va a tener una conexión, ¿cierto? Y fíjense que aquí me dice 2,4 metros va a ser la distancia. 9,7 metros será de este punto a este punto que ahí está establecido. 2,5 metros aquí van a estar estos cubículos donde voy a tener otros 3 puntos más. Y así sucesivamente voy identificando todo lo que voy planteando o plasmando, ¿verdad? Fíjate que esto es prácticamente una división y aquí tenemos una puerta batiente. Aquí, mire, todo lo que vemos. Entonces, ¿cómo poder identificar y colocar una leyenda de ese plano? El punto de red es el rojito. La descripción me dice que va a ser de datos. D significa que sea de datos. El 02 significa la zona en que va a estar. Y el 101 es el consecutivo que yo le estoy dando. ¿Sí? Fíjense que el número que está 02 es la zona. Esa es la zona 3, 03. Esta es la zona 01, ¿verdad? Que yo veo acá. Esta es la zona 2. Fíjense todas las zonas como lo va describiendo. Para eso se coloca estas descripciones, estas leyendas. Y por último, una descripción sobre el plano de red de la empresa ABC, oficina. Fíjense, aquí yo tengo prácticamente un avance, ¿verdad? A veces estos planos, ¿de dónde salen? Ya de los planos, incluso hasta eléctricos, que se tienen, ¿para qué? Para saber dónde colocar las distancias digamos, entre el cableado estructurado. Entonces nosotros acá podemos darnos cuenta qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Ahora la norma que podemos utilizar, proponerla, describirla, qué voy a hacerla, cómo la voy a trabajar. Y surge lo que te había mencionado más adelante. Pero anteriormente, ¿no? Aquí vemos el famoso código de colores, porque existen dos estándares de la famosa, que vemos acá, la famosa la TIA o EIA, que define dos estándares para el diseño en el uso de cableado estructurado utilizando los códigos de colores. El T5, el 568A y el 568B. ¿Sí? Uno normalmente a veces lo utilizamos cuando vamos a identificar el cableado, digamos, una configuración directa o una configuración de cableado cruzado. Entonces, aquí en el caso, fíjense cómo podemos colocar desde el primer pin hasta el 8 pin. Tenemos 4 pares, ¿cierto? Blanco-verde, el verde, blanco-naranja, azul, blanco-azul, naranja, marrón, perdón, blanco-marrón y marrón. Ese es el A, el código A, el 568A. Y el 568B es diferente. Este sí empieza por el blanco-naranja, naranja, blanco-verde, azul, blanco-azul, verde, blanco-marrón, marrón. ¿Cuáles son los que está intercalando? El verde con el amarillo en ese orden. Entonces, esta sería la estructura de cómo quedaría en el conector. Digamos que vamos a identificar el cable UTP, el famoso conector RJ. Este es el RJ45. Aquí 1, 2, 3, 4, 5 pares. Entonces, en cada par, el 1, aquí colocaría el blanco-verde si quiero colocar digamos, el código, el T568A.
¿sí? Y lo colocaré de esa manera. Ahora, ¿cuándo es directo y cuándo es cruzado? En un lado yo puedo colocar, digamos, para decir que es cruzado, en un lado la norma A y en el otro lado la norma B. Pero en el otro lado yo puedo colocar la misma norma que coloqué en un lado, tengo que colocar en el otro lado, ¿sí? Para identificar que es directo. Listo. Entonces, vamos a encontrar un par de normas según esta empresa, ¿sí? Especialmente la TIA, el estándar TIA y el EIA 58A, pues surgió a mediados del año 1995, pues no es muy viejo, ¿cierto? Pero permitió prácticamente establecer y reconocer que podemos generar un estándar al momento de configurar los cables, ¿cierto? Cada uno de estos como tal. ¿Esto quién lo mencionó? La famosa ANSI. La ANSI fue quien propuso prácticamente o reconoció y subdividió este tipo de normas para establecer un protocolo para la conectividad. No siendo mucho, esto digamos es lo que se representa para poder decir con el Comité de Ingeniería de Requisitos de Cableado de Telecomunicaciones y dar a establecer lo que es el usuario de las instalaciones comerciales. ¿Cierto? Aquí vemos otras más, algunas especializadas, pero especialmente ¿qué? Digamos a los lugares, a los sitios donde se va a instalar y son el cliente que se va a tener. Cuando el cableado de telecomunicaciones va a ser de tipo genérico, podemos tener la norma TIA 568 REP 0, que esta es una instalación como tal, muy sencilla, y nosotros lo que hacemos es estandarizarlo, es decir, este es el tipo de cableado que se está generando acá y estamos certificando. Lo mismo sucede para el estándar de cableado para edificios comerciales, después para edificios con componente de cableado de comunicaciones para partes en estado balanceado. Todo esto depende de qué, del lugar donde usted va a hacer la propuesta, ¿sí? Es muy recomendada como tal. Y ciertos aspectos que obviamente aquí lo importante es que usted diga cuál es la norma que va a seleccionar, sea la A o la B. ¿Listo? Ahora, aquí vamos a reconocer un elemento en caso de identificar el famoso UDF o el User Distribution Frame, que es ese espacio, ese marco para establecer cómo yo voy a distribuir, ¿sí? Prácticamente el uso de la red. Aquí la interconexión principal, el cableado backbone o famoso cableado vertical, las interconexiones que yo voy a tener representadas a través de mi elemento y cada una de estas distribuciones que voy a tener yo acá para poder generar mis famosas redes LAN que vemos acá. Listo. Aquí, pues, esa sería una forma en que yo puedo generar una distribución muy sencilla para configurar, decir, ok, de esta manera reconozco el MDF, el IDF y el UDF. Ya sabemos que el UDF, que son estos que están acá, viene siendo esos armarios que me van a conectar a mí, o sea, esos gabinetes pequeños que a veces tenemos nosotros en una oficina, que ellos van conectados hacia quién, hacia el famoso armario de cableado UDF, que es el famoso intermedio de distribución, o sea, el cableado intermedio. Ese cableado intermedio va a estar conectado a su vez con el MDF, ¿sí? Que es el cableado principal o el armario principal. Entonces, ahí lo que hacemos es simplemente identificar distintos patch panels que nos van a patch panel, ¿cuál es? Como una especie de una cajetica, ¿sí? Donde vemos un conjunto de pares que nos van a distribuir, es como para poder distribuir esto. Aquí lo vemos. Este va a estar conectado por ejemplo, a este punto, todo esto que vemos acá. Nosotros lo que hacemos es simplemente redistribuir para poder tener esa conectividad entre varios. Algunos a veces lo confunden con ciertos conceptos de lo que es una VLAN y todo lo demás, pero no. Eso simplemente son técnicas más adelante que vas a dar cuenta para poder distribuir tu servicio en tu dispositivo, ya sea tu switcher o en el caso que utilices una VPN con el router. Aquí hay algo más definido sobre ese tipo de conceptos. Y fíjense que aquí alcanzamos a pasar prácticamente las recomendaciones que vemos acá para estas estrategias, estos talleres que vimos aquí especialmente. Miren lo interesante que es. Fíjense que aquí dentro del documento, vamos a ver acá, de la evaluación, menciona 22 y 25, desde la 22 a la 25. Profe, buenas noches. Buenas noches. Yo tengo una consulta con respecto a ese taller, de la 22 a la 25. Sí, ven, ya lo estoy explicando. Aquí está la 22. La 22 dice, ¿qué es lo que vas a hacer? Mira, el ejercicio de aprendizaje, obviamente, esto que se está identificando, este ejercicio, dice leer la definición y señalar el dibujo aplicado, es decir, la solución a esto. Aquí ya te haría lo primero, y estamos hablando de concepto como tal. Ese sería el primer taller. Este taller va a tener un taller de entrenamiento que vemos acá. Estos conceptos que vemos acá para poder identificarlo, reconocer a qué hace parte, ¿verdad? Dice, consulta la generalidad de las arquitecturas
haciendo un resumen de esos puntos relevantes. El año de creación, empresa que lo creó o las capas que lo conforman, en respuesta a cada uno de estos que vemos acá, de estas arquitecturas. Posterior a esto, ya te diste cuenta que estamos en la página, ¿qué? 25. Eso significa que va de dónde a dónde, de la 22. Ay, gracias por acá. Aquí de la 22, que aquí está, la parte donde inicia el taller. De la 22 hasta dónde llega, hasta la 25. Ahora, ¿cuál sería la siguiente? La siguiente es de la página, que empieza de las páginas de la 44 a la 47. Vamos a la 44. Y 41, 42, 43 y la 44. Aquí en la 44 comienza el ejercicio de aprendizaje. ¿Cuál es el tamaño largo máximo del cableado horizontal? Pues ya lo estuve mencionando, ya ahí se los dije. ¿Sí? Es más, hasta el ejercicio te lo menciona porque es de aprendizaje. ¿Cuál es el tamaño máximo largo del wall core? Aquí te lo menciona. La intención es que expliques y justifiques el por qué, esa es la respuesta correcta. El tamaño máximo más largo del patch core, ¿sí? En la norma regula, que regula o que concierne al sistema de cableado estructurado para los edificios comerciales, el, digamos, parámetros de medios de comunicación determina el rendimiento. ¿Cuál es? Aquí está, este lo mencionó, ¿cuál es? El taller de entrenamiento que viene que está acá, son las instrucciones. Te dice, una empresa lo contrata a usted para que realice el diseño de toda la red. En este punto, o en este diseño que usted presentará, debe tener en cuenta los siguientes elementos. El cableado de red, solo cableado de red, no eléctrico. Ahí viste, es un plano, ¿verdad? Aquí te va y te muestra ahora los planos de los equipos de cómputo entre que van a interconectar para el cableado del armario, el cableado horizontal, las canaletas. Fíjate que ya tú dices arriba un ejemplo de cómo puedes, ya ahora aquí surge esa capacidad, esa habilidad de tu parte para prácticamente entregar una propuesta para esto. Y se tiene una sala de reuniones llamada oficina de reuniones, con salida a internet, con un área principal de 9 metros, de 9 por 9 metros, que puede interconectarse con otra oficina alterna llamada oficina principal, con un área de 12 por 12 metros. Fíjate que aquí ya vimos un diseño y pues obviamente la intención acá es que tú prácticamente evidencies cómo podrías desarrollarlo. Aquí vemos un ejemplo muy sencillo. Y te mostré cuáles eran los métodos, las cantidades que vemos acá, 4.8, 4.8. Significa que hay unas áreas que vemos acá de 10, ¿cierto? Aquí tenemos otra distancia de 20, 20. Aquí prácticamente te va mostrando cómo se puede destruir. Y ese sería más o menos una guía para que tú vayas dándole una respuesta a ese modelo, a ese diseño que tú quieras implementar o seleccionar o dejar claro, ¿ya? Para la respuesta a este ejercicio. Te menciona cómo estaría constituido, cuáles son los elementos que debes organizar ahí en esos planos. 16 computadores, 8 mesas, oh no, aquí fue un error, una mesa, es una mesa por 2 PC, 16 sillas, un espacio para conferencias, ¿sí? Con una salida, solamente una puerta, la sala B va a tener 9 PC, 9 mesas, 9 sillas, y te menciona esas características. Ojo al concepto, no puedes cambiar la cantidad de PC o las medidas bajo ninguna circunstancia. Haga buen uso del espacio y use todo el espacio disponible. ¿Qué es esto? Un ejercicio prácticamente de identificar cómo puedo de pronto desarrollar o entregar un pequeño modelo, ¿sí? Que me demuestre por lo menos cómo yo puedo entregar una propuesta de acuerdo a una topología física de cableado estructurado que yo quiero hacer a una empresa. Aquí te mostraron los requerimientos, cómo lo puedes hacer. Listo. Aquí te muestro un tip. Los armarios de comunicación llegan los cables de todas las áreas de la red en el edificio. Hey, reconozcamos el plano nuevamente. Acá en el plano se está mostrando dónde quedan los armarios, dónde están los gabinetes. Aquí vemos un rack, que es el que donde va a llegar todo, donde se va a interconectar prácticamente todo lo que yo necesito acá para la conectividad. Entonces, ahí lo vemos, ¿cierto? Aquí tengo un plano. Si de pronto por X o Y motivo, ahí mismo te digo cuáles son las distancias. Entonces, simplemente serían 2 zonas, tal cual como vemos a veces acá. Ya es decisión de ustedes, ya esto es análisis un poquito detallado y ya. ¿Tienes alguna otra pregunta con lo que te he mencionado hasta ahora? Trader. Sí, entonces, por ejemplo, en el que dice que hay que identificar
cada una de las topologías, la definición, y yo lo que hice fue como, digamos, abajito, colocar el dibujito que correspondía pues a la definición. Así está bien. Bueno, ya eso es la forma como tú lo seleccionaste, lo que estás proponiendo. Lo importante es que estás dando una solución, ¿ya? Y que sea acertada. En este caso, ¿por qué es acertada? Porque estás enfocando toda la temática que estamos trabajando. Profe, si miraste lo de los Profesor, correitos que te mandé. Bueno, he tenido problemas con el correo, pero ya ahorita en un par de minutos después que termino, reviso. ¿Por qué? Ah, ya me acordé. Tú fuiste que me mandaste a ver cómo iba, ¿cierto? Sí, lo del Mentefacto. Ah, ok. Bueno, igual ahí estaba el modelo, ¿no? Cualquier cosa más, vamos a hacerlo acá enseguida. profesor, buenas noches. Sí, buenas noches. Profesor, una preguntita. Efraín. El plano, sí, señor. ¿Cómo está, profe? Profesor, ¿el plano es a escala o es libre? Pues ahí te dijeron las distancias, ¿no? Sí, pero a escala Utiliza las real no. distancias. Ah, No, ok, pero solamente distancias. con Listo, base a las profe. distancias que tú dices ahí, que es de creo Profe, que 9 por 9, ¿no? algún programita que nos recomiende para poder desarrollar en el computador o libre? Pues hay varios. Puedes utilizar, hay una herramienta que se llama DIA, no sé si la conoces. No, no, pero yo ya lo busco, profe. La DIA sirve para hacer muchos componentes, ¿no? Está acá. Ahora Sí. yo tengo que descargar una cosa, que esta es la herramienta. Ah, no, qué pena contigo. Pues yo le estaba armando en Word así con las medidas y todo, ¿no? Mientras que conseguía un software. No, eso es bueno siempre utilizar herramientas, ¿no? Que, bueno, es Sí, muy claro, profe. buena la salvedad que acabas de hacer tú. Mira, esto es una herramienta que sirve para hacer diagramas de flujos, diagramas de... Aquí vas a encontrar muchos más elementos, ¿sí? Muchos más Sí, elementos que te ven ahí en esa barra. Mira que acá te constituye cuáles serían los elementos para una red. Mira cómo lo ves acá, ¿ya? sí, señor. Todo lo que ahora incluso si vas a colocar en este caso ese tipo de plano, yo sé que también, por eso estoy viendo unos modelos que también lo representaron a través de la herramienta. Y les dio, digamos, por así decirlo, simplemente representando lo que vemos ahí. Y una herramienta que es sí, ya puntual y es muy al ejemplo que está en el módulo, que es la Viso, que es de Microsoft. Tienes de pronto, creo que Viso, Vicio, creo que es vicio, profe. Vicio, Sí, vicio. Ajá. Vicio, exactamente. Esta herramienta es muy buena, ¿no? Esta Ah, ok. herramienta, especialmente para la cuestión de red, también te sirve, puede identificar el mapa, puedes hacer aquí, mira, aquí este es uno, pero realmente el que se tiene a escala, míralo acá, y sale idéntico, mira. Tú simplemente Sí. colocas todo y están los Ah, sí, elementos, te sí. muestran los elementos que puedes utilizar. Hay un Ok. modelo que es, ¿cómo se llama? Una versión de prueba. Con la versión de prueba también te puede salir, lo puedes hacer. Ah, ok. Pero, profe, yo lo bajé y me compliqué porque me pide ubicación satelital para ¿Sí? hacerlo y no me da para hacer los dos cuartos, las dos oficinas. Ah, Me compliqué ahí porque me pide ubicación satelital donde iba a hacer el proyecto. bien. Pero nada, a veces eso son cositas que hoy en día, como Sí. todos están buscando la dirección donde uno se encuentra, todo lo demás, para recopilar información. Pero Ah, ajá, ok. no todo el mundo le gusta estar entregando información, ¿cierto? Sí. Pero bueno, no. Sí, sí, es verdad. Pensé que sí estaba la Ah, parte de esa de estándar, que uno podía descargarla. Porque por ahí se tenía, pero no tengo la licencia ahora mismo. sí, Pero es sí, una de las sí, herramientas ajá. que puedes utilizar, así como la DIA, que puede ser libre, y Sí. trabajas a esa escala. Ah, bueno, bien, profesor, está bien. ¿Ves? Sí, señor, gracias. De pronto todavía no es Packet Tracer, porque Packet Tracer no te va a permitir sacar esas distancias. Eso Sí. lo de Packet Tracer lo vamos a trabajar más adelante, ¿sí? Pero por lo menos la DIA sí creo que te puede echar una manito. Ok, Había una listo. herramienta, pero también era paga. Ah, pero bueno, esas son las que te puedo recomendar ahí. Puedes descargarlo. Sí. ¿Para qué me dice descargar el Viso 2010? No sé por qué te perdía eso, ¿no? La verdad es que Sí, no, yo me pareció intenté dos bastante veces raro. y cancelé porque no me dejaba manipularlo sin darle la ubicación satelital. Entonces llegué ¿Sí? hasta ahí. Y no, pero acá tengo Este Microsoft uno de Cisco, es también es gratis. complicado. Cisco, Vicio más. Pues ese es ese es Packet gratis. Tracer, no, pero ese es gratis. Sí, ese es gratis, sí, pero no, es que no me deja eliminar esto. Cuando se equivoca uno, no deja eliminar el error. ¿Eh? Sí. Está Bueno, ahí estoy el practicando, aviso profe. para Todo es web. cuestión de cacharrear. Sí, señor. Sí, claro. También me permite uno que esté con el Office 365.
Yo creo que ustedes con el correo institucional no tienen, no les da ese acceso al uso de la herramienta. Sí, sí, señor. Sí, sí, claro, profesor. Ah, Tenemos el ¿y Office por, completo, 365. y por Con qué el te estaba correo. pidiendo, y por qué te estaba pidiendo entonces esa No, profesor, ahí ubicación? me pidió ubicación satelital y no, pues llegué hasta ahí porque no me dejaba hacer los dos dibujitos, las dos oficinas, ¿sí? No me dejaba software libre para desarrollar los dos cuadritos, sino Mm, tenía que darle la ubicación donde iba a hacer el proyecto. pues, por favor. No, no sé si sería el único que se le presentó el inconveniente. Pero voy a seguir intentando a realizarlo ahí, sí, profesor. Vale, Listo. sería Gracias, ¿no, muy profe? listo, hermano. Sí, señor. Planner, project. Bueno, no, pensé que estaba acá. Pensé que estaba acá. Pero bueno. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Alguna otra inquietud? Bueno, entonces, les deseo éxito en esa actividad. Porfa, trabajenla bien chévere. Dedíquenle un tiempito ahí. Y bueno, para adelante. ¿Listo? Listo, profesor. Gracias. Buenas noches. Bueno, Descanse. bueno, que pase buena noche, hermano. Listo, hasta luego. Hasta luego. Por ahí voy a tratar a ver de pronto de pasarles una herramienta que me van a pasar. Eso los paso.